bueno que sigue con nosotros aquí en Entre Mujeres. La verdad, gracias por su tweet. En un ratito los vamos leyendo. Deje que se acumulen más para hacer esta polémica, porque vamos a seguir con el tema polémico. La verdad, yo sí sé que muchos se van a enojar conmigo, otros quizás estén de acuerdo, otros me van a bloquear del Twitter. Sí. Pero, ¿saben qué? Es mi opinión, se las comparto y a ver qué dicen aquí mis compañeras. Agárrense. Es que, ¿saben qué? La piel de los mexicanos es bien sensible cuando nos conviene. Sí, es decir, nos enojamos, nos erizamos, defendemos nuestros derechos humanos, nuestras libertades conquistadas, la libertad de expresión, pero solo cuando nos conviene. Vamos rápido a cuento. ¿Se acuerdan que en estos días han salido las noticias, incluso de 8 columnas en primeras planas, de que el Papa Francisco envió una carta que es personal, incluso una carta a un amigo legislador en Argentina? Y le cuenta la situación de Argentina, bla, 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 y él dice, ojalá, palabras más, palabras menos, porque no lo voy a decir textual, ojalá Argentina no se mexicanice por lo del narcotráfico, porque dice que le han contado obispos mexicanos que hay narcotráfico, que hay secuestros, y que él lo único que reza ahora y pide es que Argentina, que es, acuérdense, su país de origen, no llegue a mexicanizarse. Bueno, señores, no tardamos aquí los compatriotas, paisanos míos, a rasgarnos las vestiduras y a decir por qué, cómo se atrevía. Bueno, el gobierno federal emitió una nota diplomática diciendo, no, ¿por qué dicen eso? Nos estigman y todo. Yo nada más les recuerdo que México durante muchos años utilizó la palabra colombianización. ¿Se acuerdan? Claro. Y en ese momento nadie decía nada. O sea, los mexicanos sí podíamos referirnos a la situación de Colombia con el narco, con Pablo Escobar, como algo normal, y nos daba miedo que nos colombianizáramos. Bueno, llegamos a tener notas diplomáticas de la Embajada de Colombia en México para pedir a los medios de comunicación que no utilizáramos ese adjetivo porque estigmatizábamos. Nos valió y lo usábamos. Era la referencia, ¿no? Ahora que se mexicaniza el crimen organizado, pues nos asusta y nos duele, ¿no? Esas son ambas, mexicanización, mexicanización y colombianización, son descripciones, Fabi, yo creo que gramáticas de una realidad. Punto. Exacto. O sea, a ver, son realidades son descripciones gramáticas de una realidad. Qué pena, social. yo ahí sí también lo digo, aunque la gente ayer, de hecho, si había alguien que me mandó a mi casita ahí por Twitter, y bueno, es la opinión de cada quien, y en este caso es mi opinión personal. Yo también creo que no se puede tapar el sol con un dedo. Lo que hizo el Papa, primero, bien lo decías, Fabi, era una carta privada que la persona que la recibió luego la publicó en su blog, así se hizo pública, y yo creo que lo hizo porque quería llamar la atención también de las autoridades en Argentina, que el gobierno también tenía un montón de problemas. Pero no tapemos el sol con un dedo. ¿Qué vamos a decir ahora? ¿Que no tenemos narcotráfico? Exacto. ¿Que no hay problemas respecto a los cárteles de droga? O sea, que el centro realmente de los problemas del narcotráfico en este momento está en México. ¿Vamos a decir que no y nos vamos a ofender? Exacto. No seamos absurdos y no seamos doble moral nuevamente. Exactamente. O las autoridades mexicanas, ¿por qué se sienten mal de algo que no han sabido resolver? Exacto. O sea, el problema lo tienen y todos lo sabemos. Y se sienten mal por algo que no han sabido resolver. O sea, todos sabemos el problema que tenemos como país y ahora se molestan o se sienten. Ahora, yo creo que lejos de escandalizarnos deberíamos de preocuparnos. Y les voy a contar el antecedente para que ustedes sepan por qué el Papa Francisco dijo lo que dijo. Bueno, el pasado 12 de noviembre los obispos mexicanos emitieron un pronunciamiento justamente donde externaban su preocupación por la violencia que azota este país. El documento se llama, fue retomado por el Papa y dice que los obispos de México decimos basta ya. De hecho lo pueden buscar en la página del Episcopado Mexicano porque son documentos públicos y lo dieron a conocer en noviembre. Entonces los obispos de México decimos basta ya, no queremos más sangre, no queremos más muertes, no queremos más desaparecidos, no queremos más dolor ni más vergüenza. Compartimos como mexicanos la pena y el sufrimiento de las familias cuyos hijos están muertos o están desaparecidos en Iguala, en Tlatlaya, y que se suman los miles de víctimas anónimas de diversas regiones de nuestro país. Y así se va la carta. O sea, el Papa recibió informes verídicos de lo que pasaba aquí. La carta que le envía al legislador, ahora sí que a su paisano argentino, es una carta privada que después hoy en Excelsior pueden ver en exclusiva la entrevista con este legislador, vienen ahí en la primera plana del periódico, y él dice, yo siempre en mi blog he puesto todas las cartas que manda el Papa. No estoy cometiendo una infidencia. El Papa lo sabía. El Papa lo sabía, son algo que nos preocupa.
El Vaticano sale a decir ayer, aclarar que no es una opinión política, que fue una opinión personal, como usted seguramente, como mis compañeras, como cualquier persona tiene una opinión personal, ¿no? Digamos que aquí el susto es cómo de verdad nos escandalizamos por algo que sucede y que en lugar de decirnos, ay Dios mío, ay, no, aquí no pasa, no, sí pasa. Yo creo que y incluso estamos haciendo cosas. A lo mejor la respuesta del gobierno federal puede decir, sí señor Papa, tiene usted toda la razón, México está muy peligroso, pero estamos haciendo esto. Ya tenemos estrategias en Michoacán, tenemos estrategias en Tamaulipas, en Guerrero ya está un batallón. Presentar las soluciones y estrategias que se están manejando para combatir este problema que afecta no nada más a México. Sí. Sabemos que somos el paso hacia el narcotráfico, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Y algo que comentabas tú afuera del aire, el mismo ejemplo de sensibilidad del Mundial. Exacto, coméntalo. Es lo que decir, no es que lo dijiste muy bien, es que no sé cómo decir la palabra. Pues ya, así mira, hace las manitas. Cuando decimos, para el Mundial, para el equipo contrario, ahí sí todos defendimos nuestra la libertad de expresión y el sentimiento y lo que significaba la palabra. Y ahí sí una palabra... Nos enojamos con la FIFA porque cómo era posible que quisiera multar a la selección mexicana porque la tribuna, desde cuando iba ahora sí que a despejar el jugador contrario, poníamos las manitas y gritábamos la famosa expresión que ustedes ya conocen. Por eso les digo, somos de piel sensible cuando además, yo creo que el Papa, o sea, realmente se movió mucho el tema, ¿no? La reflexión que él trataba de hacer era un llamado de atención a su país, Argentina, a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque recordemos lo que ha pasado en los últimos días, ¿no? Lo que pasó con el asesinato del fiscal Nisman, sobre la investigación de la AMIA, y ese creo que era el punto, no decir México está mal, pero ok, volvamos a nosotros, a nuestra realidad. México está mal, tiene problemas, el gobierno está haciendo cosas, sí, está agarrando a grandes capos del narcotráfico, lo hizo con el Chapo Guzmán, que salió en todos los periódicos a nivel mundial, y fue un pequeño paso dentro de muchos que todavía tiene que hacer, porque todavía seguimos con grandes cárteles y los grupos pequeños todavía siguen delinquiendo en varios lugares. Pues yo sí voy a diferir aquí con ustedes tres, porque la verdad a mí sí me duele, porque no es cualquier persona, o sea, es un estadista, o sea, no es como que lo usaron los medios de comunicación en Italia o en el mismo Vaticano, o sea, es el Papa Francisco, que además tiene una influencia brutal en todo el mundo y en la religión, que sobre todo a la gente le pesa mucho más la religión que cualquier otra cosa. A mí sí me lastimó mucho más también con el comentario de Sean Penn. A mí lo que a mí me causaba mucha pues, extrañeza es como con el comentario de Sean Penn de decir quién le dio la green card a González Iñárritu. Claro que fue una broma entre ellos, pero no, o sea, es un tema brutal que tiene Barack Obama en estos momentos. Le están regresando al Senado todas las implementaciones sobre migración. Es un tema muy difícil. Estamos en un tiempo muy complicado. La República está muy lastimada por Ayotzinapa, por la migración, por la droga. No. En estos momentos yo sí difiero totalmente, no son cualquier persona. Si estás en el ojo del huracán en los Óscares y con una audiencia casi como del Super Bowl, entonces pues te guardas esos comentarios. Pero ¿por qué? Yo también iba a decir, o sea, pero ¿por qué si es nuestra realidad? Porque también... No es que sea tu realidad. Es la realidad del país. Es decir, como Sean Penn, ok, digo ese comentario, pero después entonces saca un comunicado y di, bueno, yo también me pronuncio sobre la migración, A mí sí me duele que cuántas familias, no solamente en México, en Siria, los refugiados, Jordania, no han podido regresar a sus países y cómo tienen que emigrar y con las peores condiciones y que nos estemos burlando de esa forma. A mí sí no defiendo a Sean Penn, no lo voy a hacer, pero a mí sí me causó muchísima gracia. Yo me reí cuando lo escuché. Y una anécdota que sí yo la cuento, aprovecho. Él estuvo en mi país, en Bolivia, defendiendo a una persona que estuvo encarcelada injustamente, quien estuvo durante 2 años con un proceso totalmente sucio. Logró hacerlo, se hizo muy amigo del presidente de mi país, de don Evo Morales, se hizo muy amigo de él. Finalmente logró sacar a esta persona que estaba enfermo, ya estaba a punto de morir en la cárcel, y logró sacarlo. Y dices, bueno, ¿por qué un actor de Hollywood se preocupa por una persona que está en un país donde, bueno, realmente dices, ¿qué voy a hacer con esta persona si ni siquiera la conozco, no es amigo mío? Hizo algo, digo, puso de su parte para poder rescatar a alguien. Y en este caso, digo, ya hablo bien ahí, porque sí, te muestra una persona que sí tiene sensibilidad y que aprovecha su palestra para poder ayudar a alguien. Yo creo que sí lo hizo como una broma, porque realmente a todos nos puede causar gracia, y creo más en Estados Unidos que un latino esté triunfando y le esté yendo tan bien
allá en Hollywood. Ahora, yo no voy a comparar, digamos, el liderazgo del Papa Francisco con el de Sean Penn, pero ojo, Sean Penn ha sido un activista, defensor de derechos humanos de toda la vida. Quien conoce la trayectoria de Sean Penn sabe que era una broma y que justo lo decía por la decisión de la Corte del Sur de Texas de echar para atrás las decisiones de Obama. Y ojo, si el Papa, que también es un líder espiritual, dice algo, en lugar de flagelarnos, deberíamos de preocuparnos. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Pero vamos a hacer un corte y regresamos. No se vaya porque está esto calientito. Opiniones encontradas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.